confinamiento por la pandemia de coronavirus transformó en el mundo entero la forma de enseñar. Desde casa aprendimos de manera distinta. Sabemos que el regreso a clases será un gran reto para los colegios, profesores y alumnos. Las puertas de las aulas se abrirán hacia una nueva realidad educativa. En Ediciones Castillo sabemos el esfuerzo que todo esto conlleva. Por eso queremos acompañar y apoyar a maestros y colegios con soluciones de aprendizaje flexible para poner en práctica el curso remedial en cualquier modalidad, presencial o a distancia, como con el programa Regreso a Clases con Castillo. Regreso a Clases con Castillo se compone tanto de recursos pedagógicos como de apoyo socioemocional, impresos y digitales, para evaluar y nivelar a sus alumnos de preescolar, primaria y secundaria. Los recursos pedagógicos incluyen evaluación diagnóstica para primaria y secundaria, en línea con reporte automático para el docente o en PDF editable para enviar al alumno. Este recurso permite detectar las áreas en las que sus alumnos presentan algún rezago académico en cada asignatura. Materiales para el repaso y la nivelación. En preescolar, actividades digitales imprimibles. Para primaria, el cuaderno de evaluación y nivelación en PDF editable. Para los usuarios de Infinita, de primaria y secundaria, la tercera unidad del curso anterior. Los recursos de apoyo socioemocional le ayudan a conocer la situación emocional y la experiencia que sus alumnos tuvieron en el periodo Aprende en Casa, a partir de sugerencias para la evaluación socioemocional para preescolar. Evaluación socioemocional en PDF editable para los alumnos de primaria y secundaria. Estos recursos están disponibles en nuestro sitio web y en la app Castillo. Además, este programa incluye artículos científicos, didácticos, sobre aprendizajes a distancia, entre otros, para apoyar a la comunidad educativa en la nueva normalidad. Y para los docentes de su colegio, Regreso a Clases con Castillo incluye un plan de acompañamiento pedagógico y socioemocional, con conferencias y talleres en línea con temas sobre diagnóstico, nivelación, planeación didáctica y manejo de las emociones, para apoyarlos en el diseño del curso remedial que estipula la SEP. Ediciones Castillo apoya a los colegios en este regreso a clases y durante todo el ciclo escolar. Buenas tardes, bienvenidos de Ediciones Castillo. Les damos la más cordial bienvenida a esta capacitación en línea, Reconectar con las emociones en este regreso a clases. Agradecemos a la doctora Ximena Chao Rebolledo, nuestra conferencista del día de hoy en estas sesiones de acompañamiento socioemocional en nuestro programa Regreso a Clases con Castillo. Ella actualmente coordina la especialidad en Educación Socioemocional en la Universidad Iberoamericana, donde ha sido también coordinadora y profesora de la licenciatura en Pedagogía y el doctorado en Educación, distinguida con el mérito universitario por esa institución. Es doctora en Psicología Educativa y del Desarrollo por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Psicobiología también por la UNAM y maestra en Psicología por la New York University, también licenciada en Física por la Universidad de las Américas, Puebla. Ha sido asesora en diversas instituciones gubernamentales, tanto de la Secretaría de Educación Pública como agencias internacionales de Naciones Unidas, el PNUD, la UNESCO y UNICEF. Fue representante regional para América del Norte de la Sociedad Internacional para la Inteligencia Emocional y delegada nacional de la Red Internacional de Educación Emocional. Esto es un cargo que tiene actualmente. Su campo de investigación abarca el estudio de procesos de enseñanza y aprendizaje, desarrollo de habilidades cognitivas y socioemocionales y la mediación con tecnologías digitales para el aprendizaje. La doctora Ximena es nuestra autora de la serie Pienso Contigo, que es una serie para el desarrollo socioemocional y los valores. Esta serie es para los niveles preescolar y primaria. Le damos la más cordial bienvenida a la doctora Ximena Chao, quien tendrá el día de hoy esta conferencia.
muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí el día de hoy con ustedes compartiendo. Bienvenidas y bienvenidos a todos los participantes. Siempre es un agrado compartir este espacio, aunque virtual, sin duda una oportunidad para dialogar sobre estos temas que para todos son importantes. Efectivamente, el día de hoy vamos a platicar un poquito acerca de esta reconexión que se requiere con las emociones en este tiempo que vivimos y sobre todo para ir en búsqueda de la reconstrucción de bienestar socioemocional que tanto hace falta en una situación tan compleja como la que estamos viviendo a raíz de la pandemia. Me gustaría iniciar esta conferencia el día de hoy haciéndonos una pregunta. Y les voy a pedir que anoten sus respuestas en el chat para que entre todos podamos leernos. Me gustaría preguntarles primero, ¿qué emociones te ha generado la contingencia sanitaria? Esta contingencia derivada de la pandemia. ¿Cuáles han sido, cuáles podrías decir tú que son emociones representativas de este periodo que hemos pasado desde que entramos en contingencia, desde que llegamos al aislamiento social, desde que hemos vivido esta situación de crisis sanitaria? Me gustaría que se leyeran, porque es importante reconocernos como comunidad que compartimos emocionalmente este momento tan crucial para la humanidad, para el planeta. Me gustaría asimismo preguntarles, ¿cuáles son las emociones que ustedes identifican o creen que han sentido sus estudiantes ante esta situación? Es decir, si algunos de nosotros aquí somos docentes, directivos, si tenemos la oportunidad de trabajar en algún tipo de ambiente formal o no formal de educación, ¿cuáles son las emociones que habrán vivido tus estudiantes, tanto niños, jóvenes, adolescentes, incluso niveles superiores, durante este periodo? ¿Cuáles te imaginas? También los invito a que compartan sus respuestas en el chat, de manera que podamos ir generando una visión conjunta de lo que nos trae el día de hoy a este espacio. Doctora, una observación. Sí. Si nos pueden apoyar con sus participaciones con la opción para todos los asistentes, para que, como dice la doctora, se lean entre ustedes, porque están cayendo varias emociones, pero lo están poniendo solo para nosotros como panelistas. Yo ya habilité esta opción, así que la debes de tener tú también, para que ustedes también se puedan leer entre ustedes. Gracias. Muchas gracias, Erika. Ya empezamos a ver la coincidencia, si revisamos un poco lo que nos han compartido los colegas que nos acompañan el día de hoy, empezamos a ver que hay una coincidencia en estas respuestas. Me gustaría ahora hacer una pregunta similar, pero un tanto distinta. ¿Qué emociones te genera el regreso a clases? Hasta el día de antier, que dio el anuncio el secretario de Educación, ninguno de nosotros sabía cuáles iban a ser las condiciones de regreso a la escuela, a ese espacio que todos compartimos como parte, hasta el momento en el que entramos en pandemia, como parte de esa cotidianidad, incluso de ese espacio que nos genera seguridad y hasta cierto punto incluso bienestar socioemocional. Entonces, ahora ante las circunstancias actuales, ¿qué emociones te genera el regreso a clases? Y los invito también a reflexionar igualmente como antes, ¿cuáles emociones les estará generando a tus estudiantes? Es decir, ¿cuál será el sentimiento que ahora viven los niños, los jóvenes, los adolescentes de regresar a las aulas como se presupone que vamos a regresar? Estas son preguntas importantes que todos debemos hacernos en este momento. Este es un momento para reconocernos en el espacio socioemocional de la educación, porque la manera en la que lleguemos a ese espacio va a determinar toda una serie de despliegues, tanto cognitivos como sociales, como conductuales, que van a ser fundamentales para continuar con el aprendizaje, y sobre eso vamos a platicar más el día de hoy. Entonces, un poquito de memoria. Les agradezco a todos los que han compartido y los invito a que nos leamos. Y entonces ahora recuperando un poquito de la memoria que hemos ido recogiendo durante este tiempo de pandemia,
por parte de consultores en México, pero también por parte de las agencias internacionales como la UNESCO. La mayoría de las personas, cuando se les pregunta cuáles son las emociones que te ha dejado la contingencia sanitaria y el distanciamiento social, nos presentan este cuadro. Son emociones, si se fijan en su generalidad, lo que las caracteriza son emociones que generan cierta aflicción, ¿no es cierto? Son emociones disfóricas, emociones que podríamos decir incluso desagradables en tanto a las percepciones o a las sensaciones que me generan a nivel fisiológico, ¿no? Por ejemplo, el miedo, el estrés, la ansiedad, personas que incluso sienten vergüenza o culpa por tener la posibilidad de estar en distanciamiento a diferencia de otras personas que no pueden, o frustración o tristeza ante la imposibilidad de conectar directamente con seres queridos, amistades, o incluso salir simplemente a dar la vuelta a donde acostumbrábamos a hacerlo. Entonces, el cuadro, el panorama general, es bastante preocupante. Es algo que debiera de, en el ámbito de la educación, como dicen, levantarnos las antenas, porque tendríamos que estar sensibles a esto que se reporta. En particular, la Organización Mundial de la Salud y el CDC en los Estados Unidos nos hacen ver que una de las poblaciones más vulnerables y más sensibles a estos cambios en el bienestar socioemocional han sido las mujeres particularmente con hijos pequeños y muy en particularmente las docentes que han tenido que atender no solamente la docencia o la instrucción de sus pequeños, sino también las de sus grupos, pero también trabajar lo que ahora ya se denomina como la triple jornada, en donde se han aumentado las horas que se le dedica al trabajo y a las funciones domésticas. Y esto ha generado una suerte de ciclo que no termina de generar satisfacción, porque no hay manera de romperlo en tanto se mantenga el estado de estrés aumentado, que genera irritabilidad, que a su vez genera un agotamiento mental, físico, cognitivo, emocional, que a su vez genera más irritabilidad que alimenta este estrés. Y me parece que este es un punto muy sensible para todos quienes nos dedicamos a la docencia, tanto caballeros como mujeres. Tenemos que ser sensibles a que este cambio en la rutina, este cambio en la organización de las funciones, de lo que tenemos que atender, nos puede llevar justamente a este estado de agotamiento. Se dice que de esta pandemia por la COVID va a salir una pandemia de salud mental por esta clase de situaciones, este tipo de perturbaciones, digámoslo así, que se están generando en el ámbito o en la ecología socioemocional de las personas. ¿Qué emociones genera el regreso a la escuela? Estas también son encuestas que se han ido aplicando en estos meses, ya en México también, y lo que genera el regreso a la escuela, y por supuesto estos son resultados que se obtuvieron antes del anuncio que hizo el secretario hace unos días, son una variedad, ya no tan sesgadas hacia estas emociones disfóricas, porque tenemos a los jóvenes, por ejemplo, que están deseosos, entusiastas de volver a la socialización con todo el deseo de reencontrarse con sus amistades. Tenemos a los más pequeños confundidos de saber si debieran o no salir a la calle, a la escuela específicamente, y tenemos a las personas mayores con emociones todavía que se sostienen, digamos, con las características anteriores. Tenemos personas, profesores, que están angustiados, con miedo, estresados, nerviosos, de no saber a qué atenerse o cuáles serán las condiciones que les esperan al regreso a la escuela. Por supuesto, ahora, después del anuncio de nuestro secretario, pues será interesante volver a evaluarnos, preguntarnos cómo me hace sentir regresar ahora a la modalidad en la que voy a regresar. A lo mejor estamos más calmos, a lo mejor no, a lo mejor estamos nerviosos porque nos cuesta trabajo en la modalidad a distancia, pero las preguntas son importantes, hacernos este cuestionamiento es importante porque nos pone, de alguna manera nos previene, nos pone en antelación a las acciones.
¿Por qué es importante estar atentos o cuidados, prevenidos a las emociones que nos generan todas estas situaciones? Bueno, porque finalmente tienen que ver con nuestras posibilidades para manejar o para cuidar el bienestar socioemocional, el propio y el de nuestros estudiantes. Y entonces vamos entendiendo la importancia de cuidar de ese bienestar y sobre todo vamos también pensando cómo podríamos atender y qué debiéramos de considerar en el regreso a clases, tomando como base estos datos que ya revisaba. Primeramente, estar conscientes de que la crisis ha movido la brújula emocional. Y entonces estar atentos a que esa brújula emocional en algunos de nosotros probablemente va a ir o va a tener una tendencia hacia la generación de emociones que van a dificultar la adaptación a esta nueva realidad. Todavía no estamos en una normalidad, no hemos logrado construir una cotidianidad aceptable, sino más bien estamos todavía en un proceso de adaptación a una incertidumbre, de tal suerte que esta brújula va a seguir girando, la propia, por supuesto, pero también la de colegas, la de estudiantes, la de mi familia, tratando de ubicarse en ese espacio de emociones que un día puede ser que faciliten la adaptación. Un día puedo estar completamente agradecida por la compañía de mis seres queridos, por el apoyo que recibo de mi pareja, de mis hijos, de mis familiares, de mis amigos, pero otro día puedo entrar en un estado de completa ansiedad ante la noticia de que pues no hay todavía una vacuna o ante la situación que pudiera ser el regreso mismo a las aulas. Entonces, esta brújula emocional que realmente maneja no solamente el cerebro emotivo, sino también el cerebro cognitivo, porque hay que decirlo, las emociones anteceden y preceden, por ejemplo, la toma de decisiones, de tal suerte que atender qué emociones estoy sintiendo, cuáles emociones son prevalentes en este momento, hacia dónde me lleva mi brújula, es sumamente importante. Lo cierto es que el estrés, que es un prevalente en esta situación, es uno de los más importantes factores que debemos de cuidar, porque la manera en la que gestionamos el estrés hace que experimentemos las crisis como oportunidades o como calamidades. El estrés, en cierta medida, es necesario para movilizarnos. Hay que decir que hay niveles óptimos de estrés. Cuando estamos involucrados, participando, curiosos, buscando información, queriendo saber, queriendo resolver, estamos un poquito estresados. Y ese estrés no solamente es benéfico para el aprendizaje, es benéfico porque genera sensación de eficacia, de capacidad, de agencia, de que puedo resolver. Y eso, por supuesto, genera sensaciones de esperanza. A diferencia de cuando no tenemos ningún atisbo de estrés y entonces estamos desmotivados porque estamos aburridos incluso y entonces no se mueve, digamos, los recursos intelectuales o físicos. Lo malo está cuando nos vamos al extremo opuesto, cuando dejamos crecer ese estrés a tal punto o lo recargamos, como lo que nos anunciaba ya la Organización Mundial de la Salud, le vamos poniendo más capas, más horas, más tareas, de tal suerte que ahora ya estamos en un estrés que lo único que genera es bloqueo, ¿verdad? Unas ganas de dejarlo todo por fastidio, por enojo, por angustia, se genera una suerte de parálisis en donde ya no podemos ni siquiera concentrarnos. Los niveles de estrés también modulan el nivel de atención que ponemos a las cosas. ¿Qué tanto pongo atención a lo que estoy haciendo, a lo que estoy diciendo? Bueno, pues tiene que ver, hay una relación con los niveles de estrés. Entonces, cuidemos esa curva de estrés en nosotros, pero también ahora que regresemos a las aulas, cuidemos el nivel de estrés de nuestros estudiantes. Aprovechemos ese nivel óptimo, sabiendo que hay un estrés que nos permea a todos de manera general. Estamos partiendo de una base donde ya hay estrés y entonces hay que cuidar esos niveles.
de tal suerte que podamos alcanzar las metas que nos propongamos en términos del aprendizaje, ¿verdad? Un poco de estrés estimula el pensamiento, por ejemplo, cuando hay un reto, cuando tengo que investigar alguna información o elaborar algún proyecto creativo. Esto estimula el pensamiento. De hecho, se desarrollan junto con este nivel óptimo de estrés habilidades que no se desarrollarían de otra manera, ¿verdad? Como la capacidad de ir en búsqueda de información, la capacidad creativa, la capacidad de toma de decisiones. Pero si excedemos los niveles de estrés, entonces lo que va a suceder es que vamos a generar un desequilibrio que se va a percibir como una amenaza, como ha sucedido en estos casos de abrumador estrés que ya van hasta en burnout. Y entonces lo único que quiero es parar para subsanar justamente esa alteración en el bienestar socioemocional. Y ahí, en contra de todo pronóstico, estaríamos generando más afectaciones a la salud de las que ya nos propone la propia pandemia. Hay que decir que el estrés incluso debilita el sistema inmunológico, lo deprime y entonces nos hace más propensos a contagios de cualquier tipo. De tal suerte que también esta nivelación en los niveles de estrés es muy importante para conservar la salud. Otra de las cosas a las que tenemos que estar atentos, que debemos de, digamos, observar en nosotros mismos y por supuesto en nuestros estudiantes, es que ante la crisis, ante una situación difícil, el cerebro se protege y entonces empieza a hacer una suerte de inferencias que no siempre son acertadas. Y entonces se puede generar una visión distorsionada del mundo que nace a raíz de estas emociones disfóricas o aflictivas que siento ante la situación que percibo como amenaza o como peligro. Es como si nos pusieran unos lentes en donde ahora generamos una visión con tendencia negativa del mundo, lo cual nos lleva a hacer una suposición, una hipótesis igualmente negativa, que va a afectar no solamente en la percepción que tengamos de las cosas y por lo tanto en cómo actuemos o decidamos acerca de las cosas, va a afectar incluso en la visión que tengamos sobre nosotros mismos, sobre nuestra propia capacidad de actuación o de afrontamiento ante la crisis. Es importante tratar de quitarnos esos anteojos que distorsionan, esos anteojos aflictivos, para poder ver las cosas como son dentro de la mayor objetividad posible. No quiere decir que vamos a ser unos optimistas ingenuos creyendo que todo está bien y que ya va a pasar, ¿no? Más bien es mirar con la lupa adecuada, mirar desde la perspectiva informada. Y en ese sentido es importante estar atentos a cómo nos manifestamos en términos del pensamiento. Este pensamiento distorsionado se puede ver claramente manifiesto en lo que llamamos las distorsiones cognitivas, que son justamente representaciones de estas inferencias o de estas categorizaciones absolutistas que podemos llegar a hacer ante un momento de crisis, ¿verdad? Por ejemplo, si empezamos a sentir un cosquilleo en la garganta y veo que eso me molesta, podría yo llegar a hacer un filtro selectivo y decir, no, ya me contagié, y entonces a partir de ahí empezar a generar toda esta suerte de inferencias arbitrarias, creyendo que yo a partir de ese estímulo ya puedo predecir el futuro, y lo único que haría con ello sería aumentar estos niveles de estrés, de ansiedad o de otras emociones aflictivas que estarían retroalimentando de manera negativa mi estado de bienestar. Hay que estar en el presente, hay que ser conscientes, claro está, de cómo me siento, pero sabiendo que mi juicio, mi valoración no sobreviene de una distorsión cognitiva. Lo mismo con los estudiantes. Hay que ayudarlos a ver con objetividad, a que, por ejemplo, no descarten lo positivo. Esta es una situación difícil, y se prevé que será difícil en las próximas décadas, no solamente mientras dure la pandemia, porque finalmente el legado de la propia pandemia
será una situación igualmente dura. De manera que nuestro trabajo como educadores será poder objetivizar todos esos retos de manera que no se vean distorsionados. Tan malo es un optimismo ingenuo como una distorsión cognitiva en donde descalificamos lo positivo, en donde empezamos a ver el mundo en términos solamente de lo que no funciona. Debemos trabajar esto porque si no, entonces estaríamos generando nuevamente este ciclo de realimentación del estrés o de las emociones aflictivas, en donde nuestros pensamientos distorsionados alimentan emociones disfóricas que a su vez se traducen en conductas y sensaciones físicas que podrían alterar nuevamente nuestra capacidad de ver el mundo y por lo tanto seguir generando este ciclo interminable de malestar en lugar de bienestar socioemocional. La realidad es que lo único que hay pues es el presente y debiéramos de así cultivar nuestro estado emocional. Estar, como dicen, en el aquí y en el ahora. La mente humana tiene la brillantez que se puede viajar en el tiempo a través del lenguaje, puede suponer cuestiones del futuro que aún no existen y puede recordar en imágenes y palabras lo que pasó antes. En una situación de crisis, en una situación difícil y de incertidumbre sobre todo como la que vivimos ahora, es muy importante mantenernos en el día a día, porque la información es variada, porque no hay certeza todavía hacia el horizonte del futuro, qué va a pasar, cómo va a pasar, cómo va a terminar, qué es lo que viene después, no lo sabemos. No lo sabemos y si ese futuro lo estamos construyendo desde una visión, por ejemplo, catastrofista, entonces no nos ayuda a estar bien en el presente. Pero por otro lado, si ahora queremos vivir el presente como era el pasado y a toda costa querer regresar a una condición anterior y nos resistimos a la idea de que ahora la situación es distinta, entonces también estamos afectando el estado de bienestar, porque hay una confrontación entre la realidad tajante, que es la que vivimos hoy en las condiciones actuales, y las condiciones anteriores. La realidad es que todavía no estamos en eso que llaman la nueva normalidad, y vaya usted a saber qué será esa normalización que venga hacia un futuro. De manera que nosotros, como docentes, como para mantener la calma y no caer en la angustia, debiéramos de estar en el momento presente, viviendo atentamente cómo nos sentimos, qué pensamos y cómo actuamos en este momento. E invitar igualmente a nuestros estudiantes, a la comunidad educativa, a que podamos tomar las decisiones poco a poco, sin apresurarnos, porque no logramos ver con certidumbre el futuro, pero también invitándolos a que podamos reflexionar acerca de lo que ya no es, de lo que ya no está en este momento para poder construir desde lo que hay. Ese es el presente. Otra cuestión importantísima que se avecina como uno de los temas a cuidar en estos tiempos es el tema de la proximidad. Se habla mucho de la sana distancia, que tenemos que guardar una distancia para prevenir contagios. Eso es necesario y eso es importante. Pero nosotros como educadores tenemos que empezar a pensar también en términos de cómo construir una sana proximidad. Porque la distancia, por así decirlo, es lo obvio. Y podríamos llegar a construir escenarios incluso de distanciamiento tóxico, en donde dejemos a los niños, a los estudiantes, entre compañeros y en relación con el docente, solos, completamente solos en su proceso de aprendizaje. Y esto tampoco sería deseable. Entonces, ¿cómo construimos una sana proximidad a diferencia de un distanciamiento, de una sana distancia? Es decir, ahora cómo nos acercamos de manera que podamos construir comunidades a la distancia.
¿Cómo podemos hacer para que todos nos sintamos parte de un grupo, podamos construir identidad colectiva y no sentir que estamos cada uno en nuestro cajón del Zoom o peor aún, cada uno en nuestra isla, en nuestra casa, sin el acompañamiento y sin ese intercambio afectivo que hay invariablemente en todo acto educativo? ¿Qué va a pasar cuando regresemos a las aulas? ¿Qué clase de ambientes se van a crear y qué clase de dinámicas tendríamos que procurar ante una situación en la que estando juntos vamos a estar aislados, separados? Incluso al punto de tenernos que ver como a la distancia y entonces vayamos pensando como docentes, ¿cómo vamos a compensar ese distanciamiento con una sana proximidad? ¿Qué clase de actividades, qué clase de acciones podrían promover el que yo pudiera seguir generando una sensación de comunidad, de grupo, de comunicación afectiva y efectiva entre todos los miembros que conformamos a la comunidad educativa? Ese distanciamiento no solamente va a suceder cuando estemos en la vía remota, televisiva o internet, va a suceder cuando estemos en el mismo espacio físico, de tal suerte que tenemos que empezar a pensar cómo reconectar en la distancia. El otro tema importantísimo es el tema de la justicia. Ante una crisis se desnudan todas las fragilidades del sistema. Y entonces vamos a entender que todo mundo está viviendo la crisis sanitaria y todo mundo estamos viviendo el distanciamiento en la educación remota, pero no todo mundo lo estamos viviendo igual. Y que habrá quienes en su contexto estén teniendo más dificultades para adaptarse, para tener acceso, para seguir creciendo y desarrollando todas las capacidades que harían de la educación justamente ese nivelador social. De tal suerte que también parte de lo que nos toca reflexionar en este momento es cómo generamos una educación antifrágil, resiliente, que le permita a los estudiantes poder nivelarse de tal suerte que a pesar de las fallas en el sistema, a pesar de las inequidades que ya se vislumbran, podamos acompañar a nuestros estudiantes a que puedan sobreponerse, porque finalmente lo que está de por medio en un sistema educativo es el desarrollo para la vida, no para la escolaridad. La escolaridad termina, un día termina, incluso el que terminó el doctorado ya terminó su escolaridad, pero lo que sigue y sigue siempre es la vida. Y entonces, ¿cómo podemos construir un sistema que garantice el desarrollo para la vida a nuestros estudiantes? Y en ese sentido, partir de un sentido de cuidado. Ahora que regresemos a las aulas, ahora que estemos de regreso con nuestros estudiantes, haciendo grupo y aprendiendo, saber que lo que estamos educando es la vida y que la vida requiere de cuidado y que lo más fundamental para el cuidado es generar un sentido de comunidad, de que pertenecemos a algo más grande. De tal suerte que en términos pedagógicos será importante generar prácticas incluyentes, que tomen en cuenta todas las identidades, todas las diversidades de contexto y todas las historias de vida con las que van a llegar los estudiantes a clase. Nos van a contar cómo les fue y será muy importante preguntarles cómo te sientes, cómo vas en este proceso tan complejo que vamos viviendo. De tal suerte que podamos construir sentido de pertenencia, que nos permita justamente crear, más allá de las estructuras materiales y pedagógicas, una estructura socioemocional, de contención, de afecto, de bienestar socioemocional, para que podamos escucharnos y compartir, para que podamos escuchar y sobre todo las voces de los estudiantes, que podamos aprender de esas voces nosotros como docentes y ajustar el propósito de la educación, que es el desarrollo para la vida, sin excluir y sin discriminar. Si lo hacemos,
entonces estaremos creando oportunidades para el crecimiento mutuo. Los estudiantes aprenden de nosotros, sí, pero nosotros podríamos aprender también de las experiencias de nuestros estudiantes. Reflexionemos por un momento. ¿En qué condiciones socioemocionales, académicas y de salud van a regresar mis estudiantes a clase? Si alguien quiere compartir en el chat, creo que también sería muy lindo que nos escucháramos en esta reflexión. ¿Cómo suponemos que van a regresar nuestros estudiantes al aula? ¿Qué habrán aprendido estos niños, estos jóvenes, los adolescentes en estos meses de aislamiento social? ¿Qué han aprendido nuestros niños fuera de la escuela, en la escuela y en esta situación tan compleja que vivimos? Seguro que han aprendido algo, seguro que ahora el mundo lo ven y lo valoran, la vida desde otra perspectiva. ¿Y yo qué puedo aprender de ellas y de ellos? ¿Qué hay en sus relatos, qué hay en sus narrativas que me permiten a mí aprender? Porque yo también he transitado en este viaje que a veces se presupone catastrófico, pero a veces me llena de optimismo porque pudiera ser, sí, el punto de partida para una revalorización de muchas cosas, pero de la educación y sobre todo. Y luego al final, ¿qué vamos a aprender en los próximos meses? ¿Hacia dónde quiero llevar a mis estudiantes? ¿Cuál debiera de ser el propósito o la intención en cada una de esas sesiones, de esos momentos de enseñanza y aprendizaje? ¿Qué les quiero enseñar? ¿Qué vamos a aprender juntos? ¿Qué voy a aprender de ellos y qué van a aprender conmigo? Reflexionemos un momento y si se sienten con ganas de compartir, compartamos en el chat para escuchar. Bueno, sin duda, de todo lo que puede ser contagiable en este mundo, lo más deseable para contagiar es el bienestar socioemocional. Esto es algo que sí queremos pasar de mano en mano, de boca en boca y de ambiente en ambiente. Y para generar bienestar socioemocional, lo principal es definirlo, es decir, ¿qué se entiende por bienestar socioemocional? Y por bienestar socioemocional entendemos tradicionalmente, por ejemplo, desde la definición de Rafael Vizquerra, este estado de equilibrio socioemocional que pone en tensión la posibilidad de proteger o salvaguardar el estado emocional, vamos a llamarle saludable en una persona, en tanto a que no sufre de ningún trastorno psicológico o no presenta situaciones de violencia o situaciones de estrés o ansiedad crónica, en tensión, decíamos, o en contraposición a los factores de riesgo que podrían estar ocasionando o de alguna manera debilitando ese bienestar socioemocional. Factores de riesgo hay muchos, el mismo aislamiento, el distanciamiento es un factor de riesgo que puede llegar a generar todas esas emociones que ya vimos al inicio, la violencia que se genera dentro de las familias, fuera en el contexto social es otro factor de riesgo, y por supuesto el consumo de información, particularmente si no es válida, si son estas noticias falsas, amarillistas, con tintes que lo que buscan es exaltar estas emociones disfóricas, y por supuesto el consumo de enervantes, de cualquier tipo de enervante, incluyendo el café y el alcohol, que hoy en día en las encuestas de bienestar emocional se encuentran en los niveles de consumo más altos posibles. Es decir, la gente ha incluso duplicado o triplicado su consumo de estos enervantes socialmente aceptados, que son el café y el alcohol, por no decir el consumo de otro tipo de enervantes más fuertes. Todos estos factores de riesgo, en tanto a que afectan, vamos a llamarle así, el ecosistema emocional. Si yo tomo demasiada cafeína, me pongo en un estado de irritabilidad mayor, más susceptible a, por ejemplo, caer en una situación de enojo, ¿verdad? O de frustración y contestar en ese mismo tono a quienes estén ya sea presentes o incluso en el WhatsApp, ¿verdad? No me detengo y como estoy
muy estresado, traigo los niveles de adrenalina, que pues finalmente norepinefrina, que nos activan los enervantes, pues contesto, ¿verdad? Con todas las letras que en ese momento vinieron a mi mente, pero que no necesariamente van a tener un resultado positivo, ni para mí ni para los demás. Ante las condiciones de riesgo, hay que desarrollar, hay que traer al espacio de formación, sobre todo, factores de protección. Primeramente, resiliencia, aprender a cultivar la resiliencia, importante sobre todo para enfrentar situaciones de cambio abrupto. Trabajar y mucho la regulación emocional. ¿Qué hago cuando me siento mal emocionalmente hablando? ¿Qué hago cuando me gana el miedo, la angustia, los nervios, el enojo, la ira, por no decir el pánico, etcétera? Generar y construir redes de apoyo, saber y hacerles saber a nuestros estudiantes y a quienes tengamos la oportunidad de convivir que contamos con el apoyo, que cuentan con nuestro apoyo y que entre todos generamos una red que nos permite entender que no estamos solos, que no es algo que estamos lidiando en solitario, sino que estamos en comunión y en comunicación con todos los demás. Y esto no se logra si no construimos también empatía, si no logramos ponernos en el lugar del otro, entender qué siente el otro, pero también entender por qué se siente así el otro. La empatía tan poderosa en sus dimensiones afectivas y cognitivas que nos permite ponernos en el lugar del otro para poder actuar, decidir, planear, organizar en función de ese clima social o de ese otro ecosistema más amplio que va más allá de mi propio sentir, pensar y actuar. Las habilidades socioemocionales, por supuesto, fundamentales para hacer esta escuela antifrágil, esta escuela resiliente. Y aquí brevemente recordar estas 3 R's de la resiliencia. La resiliencia que se apoya sobre todo, como ya decíamos, en las relaciones, en la posibilidad de generar actividades grupales que nos lleven a una conexión afectiva, en donde podamos establecer un diálogo empático. Hagamos de nuestras aulas espacios para ese diálogo empático donde escuchamos y nos escuchamos entre todos. No solamente habla el docente, no solamente hablan unos cuantos, procuremos que hablemos todos para reconocernos, para vernos en ese sistema de comunidad y para agradecernos cuando así sea propicio el que podamos trabajar en conjunto, alcanzar metas conjuntas y sobre todo el que cada uno de nosotros se presente a ese espacio desde una actitud optimista. Rutinas importantísimas porque le dan estructura y la estructura da estabilidad a nuestras vidas. Rutinas flexibles, rutinas que no nos ahoguen y nos hagan sentir ahora un estrés añadido, por favor. Estamos hablando de regular y sobre todo los ciclos circadianos, el sueño. Nuestros alumnos, nuestros hijos, nosotros mismos hemos visto cómo se han interrumpido estos ciclos de sueño ahora que vivimos en el distanciamiento social. Hay que recuperar esos ritmos circadianos porque le dan estabilidad al funcionamiento metabólico del cuerpo. Hay que alimentarnos bien. Por supuesto que en una situación de crisis, cuando estamos nerviosos, cuando estamos enojados o tristes, comer carbohidratos es algo que alivia momentáneamente la pena. Por eso dicen que las penas con pan son menos. Era verdad, los carbohidratos nos hacen sentir mejor, pero solo momentáneamente. Necesitamos tomarlo en cuenta para mantener una energía vital lo suficientemente fuerte para estar presentes y activos en estos momentos tan complejos. Y por supuesto establecer rutinas para trabajar, pero sobre todo para jugar. Este es el momento en el que podemos transitar de una educación ortodoxamente transmisiva a una educación en la que podríamos introducir el juego como una herramienta justamente para abonar a la resiliencia. Y por favor también
establecer rutinas específicas y claras para el descanso. Los docentes necesitamos descansar, necesitamos cuidar de nuestro desgaste mental y emocional. Nuestros niños también, nuestros estudiantes y nuestros jóvenes, sobre todo los adolescentes que requieren de esos espacios de intimidad, porque así lo demanda su proceso de desarrollo, necesitamos darle momentos de ocio para que estén haciendo lo que uno quiera, un momento de recogimiento para mí mismo. Y después autorregular, regular sobre todo las emociones. Regular las emociones quiere decir estar en contacto primero con ellas, sentirlas y aceptarlas. La primera compasión que debemos de desarrollar en este momento es para nosotros mismos. Aceptar que esta situación nos hace sentir de manera abrumadora, que a veces sentimos que va más allá de nuestras posibilidades de contención. Sentirlo y aceptarlo. Si no lo aceptamos, no hay manera que podamos dejarlo ir. Y para dejarlo ir, después de aceptar, hay que reflexionar las causas, de dónde viene ese sentimiento. ¿Viene de algo objetivo o viene de una distorsión cognitiva, como ya lo veíamos hace un momento? Compartamos en la medida de lo posible ese estado emocional. Compartamos con nuestras familias, nuestras amistades, y si es necesario buscar también la ayuda de un profesional que sabe escuchar esos estados emocionales. Para compartir y para que compartan con nosotros necesitamos practicar la generosidad emocional. No juzgar las emociones que siento yo, ni juzgar las de los demás. La brújula emocional, acuérdense, está dando vueltas porque todavía no encuentra el norte, pero lo va a encontrar. Y lo va a encontrar mejor en la medida en la que podemos regular. Y por supuesto, estas habilidades emocionales también, o socioemocionales, para el cuidado mutuo. Me cuido yo, te cuido a ti y nos cuidamos todos. ¿Sí? Esta es una suerte de visión sistémica del cuidado y del bienestar socioemocional. Necesitamos yo y mis estudiantes también, y mis colegas, y quienes componemos al sistema en el que yo me encuentro, desarrollar conciencia emocional. Esta atención a lo que siento. Aprender a relajar a través de la respiración, a la mejor, a través de la meditación, a través del ejercicio. Cualquiera de estas prácticas que sincronizan la respiración me ayudan a calmarme. De manera que pueda yo estar más atento a lo que siento y con mayor calidad de aceptación. Aprender a autorregular, aprender a gestionar y manejar las emociones, saber parar antes de actuar, saber que ahora me siento agitado, estoy enojado, estoy frustrado o tengo miedo, y entonces no respondo de manera inmediata, paro, siento, me doy cuenta de lo que está pasando, lo que estoy pensando y decido desde esa plena conciencia. Y si tengo emociones muy eufóricas, ahora estoy muy alegre, muy contento, ahora tuve un buen día, las aprovecho y las canalizo para crear, para proponer. Por eso es importante preguntar a los estudiantes cómo se sienten, para disponer desde la respuesta el proyecto educativo, la actividad del día. Y en estos momentos de educación a distancia, desarrollar la autonomía. La autonomía porque queremos que nuestros estudiantes sean autogestores y protagonistas de su formación, que se adueñen de ella, que aprendan a crear, pero no lo van a lograr si no les permitimos participar y si no los apoyamos a que desarrollen el pensamiento crítico, que les haga tener una mirada crítica, no criticona, crítica y objetiva, reflexiva, acerca de lo que pasa y acerca del conocimiento, de manera que vayan construyendo independencia. Y hagámoslo con empatía, de manera que podamos conectar con ellos, dialogar con ellos, escucharlos, escucharnos y jugar. Jugar sobre todo el juego de los roles, cómo se siente el otro, qué estaría pensando el otro, qué podría hacer ante una situación similar, de manera que vayamos construyendo soluciones a problemas que ya se avecinan como complejos. Y al final, pero no menos importante, la conciencia social.
Este es un problema común. Vivimos y tratamos de reconstruir bienestar en una situación que nos afecta a todas y a todos. De tal suerte que hoy más que nunca es importante la colaboración, la cooperación y aprender a compartir. Hagámoselo saber a nuestros estudiantes. Invitémoslos a colaborar, a cooperar y a compartir. Se puede hacer a la distancia. Podemos escribirnos cartas a la distancia y compartir correos electrónicos. Podemos trabajar en pequeños grupos y tenemos estas aplicaciones maravillosas que generan pequeños grupos de trabajo. O podemos cada uno de nosotros hacer una parte del trabajo que después se ensambla y que se presenta de manera conjunta. Llevemos ese mensaje a nuestros estudiantes. Porque si lo hacemos, entonces vamos a estar educando para y desde la esperanza. La esperanza que en un momento de crisis como este, anda escasa. Y entonces necesitamos modelarla en nuestras prácticas pedagógicas. Educar desde y para la esperanza implica, claro, las habilidades socioemocionales, pero también mantenernos dentro de un pensamiento ético, crítico y reflexivo. De manera que podamos propagar una mirada optimista pero informada, ¿verdad? Decíamos, nada de caer en estos idealismos ingenuos en donde creemos que todo ya va a pasar y todo está muy bien, o cuando le decimos a alguien, ay, no llores, no pasa nada. No, sí está pasando, y entonces necesitamos tener esta apertura, esta mentalidad flexible y receptiva para recibir y para informar de manera empática, sabiendo que el otro está viviendo una experiencia junto conmigo que probablemente le cuesta más trabajo. Y en ese sentido también, en este sentido de apertura y flexibilidad, bueno, pues también nos toca en este momento flexibilizar nuestras prácticas y nuestros currículos pedagógicos para no acrecentar, ¿verdad?, el estrés ni en nosotros ni en los estudiantes. De manera que podamos construir en ese entendido una visión sistémica, en donde el bienestar de uno depende del bienestar colectivo y viceversa. Y muy importante también saber que dentro de una misma institución, dentro de una misma escuela, dentro de una misma familia o en un grupo de personas, hay distintos niveles de atención que se requieren y por lo tanto estar atentos. Habrá situaciones en las que tendremos estudiantes o miembros del personal docente o incluso en la propia familia donde se requiera atención individualizada, de manera que se puedan generar las acciones de ayuda por parte a lo mejor hasta de expertos en salud mental o emocional o física que debieran atender a alguien de la comunidad que vive una situación que se escapa de las manos de la planeación o de la organización pedagógica o curricular. Después también saber y estar atentos a que habrá grupos ahora, grupos de alumnos, por ejemplo, o grupos de docentes que requieran atención puntual para resolver situaciones que se derivan y sobre todo de las condiciones actuales, ya sea de estar en esta educación a distancia o ya sea derivadas de la propia situación de la pandemia, y que podamos acompañarlos y apoyarlos en donde sea requerido, ya sea desde el ámbito pedagógico o psicológico. Y después saber que podemos como escuela, como familia, como país incluso, podríamos estar ya implementando soluciones preventivas. Acciones quizá en el caso de las escuelas del ámbito educativo, desde el currículo, desde la planeación, desde la organización de la escuela, que nos permitan generar y fomentar este autocuidado, este despliegue de bienestar socioemocional a través de trabajar habilidades socioemocionales, que vaya construyendo empoderamiento personal y colectivo. Reflexionemos ahora un momentito sobre cómo he experimentado yo la crisis sanitaria, qué emociones me ha generado, cómo me he plantado delante, cómo he enfrentado esta situación, desde cuál estado de ánimo he tenido o he sido de alguna manera propenso a estas distorsiones cognitivas, mi juicio, mis decisiones se ven interrumpidas o afectadas por este estrés
aumentado? ¿A cuáles factores de riesgo han estado expuestos mis estudiantes? Esa sería otra cuestión a reflexionar. Pensemos en todos y cada uno de esos estudiantes con los que tendré contacto en las próximas semanas. ¿A qué habrán estado expuestos? ¿Y cuál habrá sido el efecto en ellos? Para entonces pensar en qué tipo de factores de protección puedo ofrecer yo desde el aula, desde la escuela. ¿Cómo puedo mitigar esos factores de riesgo? ¿Cómo puedo ayudar a equilibrar esa ecuación de manera que yo, profesor, formador, educador de la vida y para la vida, qué puedo hacer para trabajar y contrarrestar aquello a lo que pudieran haber estado expuestos mis estudiantes? Y después, no perder de vista el preguntarme si alguno de ellos requiere de apoyo adicional. Seamos asertivos y seamos muy vigilantes de si algún miembro de la comunidad requiere apoyo adicional, de manera que no lo demos al final, cuando ya sea muy tarde, sino que empecemos a trabajar ese apoyo desde el principio. Igualmente, si quieren compartir en el chat, podemos iniciar también ahí el compartir de estas reflexiones. Y finalmente preguntarme, ¿cómo puedo yo educar para la esperanza? ¿Qué acciones puedo hacer yo desde mi espacio de enseñanza y aprendizaje para generar y para producir esperanza? Para mis estudiantes, claro que sí, pero y para mí también, porque el docente, el profesor, el que tiene a cargo un grupo, es un constructor de esperanza o debiera de serlo. Está poniendo en las manos de sus estudiantes las posibilidades, decíamos, para construir la vida. Así es que preguntémonos ahora, más que nunca, ante la complejidad de los hechos que nos circundan, ¿cómo puedo educar para la esperanza? ¿Cuáles acciones favorecen esa construcción de esperanza? Y bueno, ya como para ir cerrando la charla del día de hoy, pensemos en esta crisis, pensemos en este distanciamiento social, pensemos en esto que nos ha llegado de manera súbita. ¿Es una crisis o es una oportunidad? Y ya decíamos que dependiendo de cómo hagamos girar la brújula emocional, le vamos a dar respuesta a esta pregunta. Yo esta pregunta me gustaría abordarla desde otra pregunta. ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos? Veníamos de una cotidianidad que nos había durado, pues yo quisiera decir, no nada más décadas, sino casi siglos, ¿verdad? Pero una cotidianidad que probablemente no nos había permitido ver, y digo probablemente porque habrá quienes sí, oportunidades que estaban allí y que necesitaban ser atendidas. Lo cierto es que las crisis irrumpen de manera súbita, son eventos inesperados, que generan reacciones o acciones. Es natural reaccionar. Esa es la respuesta evolutivamente primaria, pero no en todos los casos la más favorable. Y digo no en todos los casos porque hay casos en donde sí, ¿verdad? Porque si ahora entrara un tigre por la puerta de la habitación, pues yo tendría que salir corriendo probablemente o subirme al armario para defenderme como una respuesta instintiva. Pero no todos los casos son así. Y entonces esta crisis, esta pandemia, que si bien ha sido una sorpresa desagradable y ha representado un reto complejo, debiéramos de tratar de generar acciones para la readaptación y la resiliencia. De manera que no solamente actuar desde esta respuesta instintiva de enfado, de miedo ante la sensación de amenaza, de querer protegernos, sino también buscando generar acciones reflexivas, acciones que partan de la plena conciencia y atención de lo que esto nos está generando, de manera que podamos resolverlo
desde el pensamiento crítico, la participación, la colaboración y la creación de redes de apoyo y cuidado que nos permitan salir avantes, pero y además crecer. Porque de las crisis también hay una oportunidad que puede transformarse en un crecimiento en donde aprendamos cosas nuevas desde la revalorización quizá de esas prácticas cotidianas que veníamos llevando a cabo y que no nos dejaban ver aquello que necesitaba ser transformado, actualizado, quizá esta cuestión de ahora todo mundo a las tecnologías de manera súbita, me parece que nos ha puesto de frente con la necesidad de actualización, de incorporación de manera más rutinaria probablemente del uso de las tecnologías. Pero igualmente todos estos vaivenes emocionales que nos ha generado esta incertidumbre, este miedo de este virus, pues nos hacen pensar también que a lo mejor necesitamos trabajar y ejercitar nuestras habilidades socioemocionales para ahora y hacia el futuro. En el chino, y no porque la COVID haya llegado de Wuhan, la palabra crisis se compone de dos ideogramas. El ideograma que representa la amenaza, Wi, y el ideograma que representa la oportunidad, Ji. De tal suerte que Wi, Ji, en chino, quiere decir crisis. Y me parece que en esta representación ideográfica es interesante preguntarse y sobre todo, dado que están claramente estos dos elementos presentes, cuando hablamos de amenaza, ¿cuáles y dónde están los peligros reales? Y eso nos obliga otra vez a regresar a este pensamiento distorsionado, a estas distorsiones cognitivas que pudieran estar afectando la manera en la que enfrento y me acerco a lidiar con la crisis. Pero igualmente preguntarnos cuáles y dónde están las oportunidades. ¿En dónde están las oportunidades, por ejemplo, de revalorar o de resignificar mi trabajo como docente, mi relación en mi familia, con mi pareja, con mis hijos? ¿Y en dónde están las oportunidades de mis estudiantes en este momento tan distinto a lo que veníamos viviendo en tiempos anteriores? Así que los invito finalmente a que nos vayamos de la charla reflexionando qué podemos aprender de esta crisis. Y que también nos permitamos revalorar nuestras acciones educativas, pensando hasta ahora, hasta este momento, cómo y desde dónde estaba yo educando y cómo puedo ahora desde dónde educar. Y luego también revalorar los actores educativos, quiénes enseñan y quiénes aprenden, qué puedo yo enseñar y qué puedo yo aprender también en ese acto de docencia. Y revisitar, ¿por qué no?, las prioridades educativas. En este tiempo de aglomeración de contenidos que tienen que ser de alguna manera enviados a los estudiantes por televisión, por radio o por internet, ¿qué es prioritario? ¿Y para qué estoy educando? ¿Cuál es el fin o el propósito de llevar esos aprendizajes a mis estudiantes? Porque yo creo que la pregunta al final, en una crisis como esta, es reflexionar acerca de cómo podemos generar una mejor educación que le haga frente de mejor manera a los tiempos que vivimos y que nos tocarán vivir. Y por lo tanto, una educación que sea más resiliente, apta y flexible al cambio, más humana, con calidad y por supuesto con pertinencia, que nos haga vernos en esto que ya decíamos, vivimos de manera común, compartimos de manera común y que debemos sacar avante de manera común. Para terminar, me gustaría invitarlos a que podamos reconstruir y construir bienestar socioemocional en el regreso a clases a través de estos 10 compromisos que para mí son fundamentales y que personalmente me guían en mi labor docente. Hay que cuidar de la salud integral, física, mental y emocional, antes que nada, en una acción de cuidado mutuo. Me cuido yo y te cuido a ti. Si te cuidas tú,
me cuidas a mí, nos cuidamos todos. Generar un clima receptivo, empático e incluyente, donde se dé lugar y palabra a todas y a todos, de manera que podamos cultivar esa sana proximidad y el sentido de comunidad. Construyamos los aprendizajes que están por venir desde las fortalezas y desde el crecimiento que seguramente todos hemos tenido, no desde el pasado, desde lo que se perdió o desde lo que no sucedió como lo teníamos pensado. Prioricemos y flexibilicemos tiempos, contenidos y medios de información. Aprendamos a escuchar y a escucharnos. Construyamos relaciones significativas entre docentes, con los estudiantes y con las familias. Las familias hoy ya no son satelitales a la escuela, son parte fundamental y es momento de aprovecharlo, de manera que podamos construir una visión y una acción sistémica. Reconozcamos cuándo nos toca acompañar, cuándo podemos apoyar y quiénes requieren de nuestra ayuda. Demos sentido y propósito a nuestras acciones educativas, porque de ahí se cultivará el sentido de agencia de nuestros estudiantes. Mantengamos la mente abierta y receptiva a lo diferente, a lo incierto y al cambio, porque esto todavía no termina. Y finalmente, permitamos la expresión de las emociones en nosotros mismos, en nuestros estudiantes y con quienes tengamos contacto. Este es un momento, decíamos, de la brújula emocional que gira y gira tratando de encontrar tu norte, de tal suerte que es el momento para practicar la generosidad emocional. Con esta lámina les agradezco su presencia y me pongo a su disposición por los medios y los canales que aquí les comparto, y podemos pasar a la sección de preguntas y de diálogo, si quisiéramos, para abrir esta conversación. Gracias, Ximena. Bueno, pues hemos dejado el chat prácticamente abierto durante la presentación y con las preguntas que les hacías, pues reflexionaron bastante los asistentes. Pero bueno, pues en este momento les pedimos si tienen alguna pregunta particularmente para la doctora, que puedan ponerla en el chat, que siga abierto, por favor, para que podamos responder a sus dudas, inquietudes, comentarios. Bueno, hicieron muchas reflexiones, pero hay bastantes comentarios de agradecimiento, de que les gustó mucho la conferencia y de que les va a servir muchísimo en estos momentos del regreso a clases. Entonces, si nos pueden, por favor, compartir dudas, inquietudes, para que la doctora, pues, aprovechemos que está un ratito más con nosotros y nos pueda responder a sus dudas. Está un poquito difícil gestionar el chat, pues somos bastantes conectados, más de 2,000 personas. Pero bueno, voy a ir leyendo lo que nos compartan. El maestro Marco Tulio, ¿nos pueden compartir los 10 puntos últimos sugeridos? Bueno, esta sesión, como todas nuestras sesiones en Castillo, quedan grabadas y las subimos a nuestro canal de YouTube, que pueden consultar en todo momento. No sé si de cualquier manera, doctora, quisieras poner esa lámina en lo que los asistentes preguntan, claro, para que le consulten un poquito más los asistentes. Yo por acá ya no lo recupero, pero leí un comentario de la carga horaria, si se ha modificado la carga horaria para este espacio de educación socioemocional, porque bueno, pues en la reflexión a los profesores les parece importante que se amplíe este espacio por las condiciones y la situación que estamos viviendo. No sé si quieras comentar algo. Otra vez, no se escuchó, Erika, perdón. Se cortó un poquito la transmisión. Decía que comentaron por ahí si la carga horaria de este espacio de educación socioemocional les sigue siendo el mismo, porque les parece importante que se ampliara por la situación que estamos viviendo. Sí, de acuerdo a lo que se presentó, digamos, en la nueva calendarización oficial, se va a trabajar ahora una asignatura, en realidad, que se llama Vida Saludable. Me parece que tiene 1 hora de trabajo, si no me equivoco, a la semana.
digamos, oficialmente. Yo haría la invitación a que pudiéramos incluir estos espacios de trabajo o de educación socioemocional, de preferencia, pues yo lo haría todos los días. Yo creo que todos los días que tengamos la oportunidad de encontrarnos con nuestro grupo, la primera pregunta tendría que ser cómo se sienten, cómo están, cómo van viviendo esta situación. Y después, por supuesto, trabajar actividades puntuales que nos permitan incluso compaginar contenidos curriculares con el trabajo socioemocional. Decíamos desde la empatía, ¿no? Por ejemplo, hablemos ahora de otros momentos de crisis que han sucedido en la historia, ¿no? Hablemos de otras, por ejemplo, si hablamos de la guerra de independencia o si hablamos de algunas situaciones importantes, pues pensemos en cómo se sentía la gente en ese momento y cuáles emociones, por ejemplo, les permitieron salir adelante de esta situación retadora o desafiante. Creo que la educación socioemocional es tan noble que permite llevarla a diversos espacios. Series como la de Pienso Contigo, pues justamente lo que proponen es esa integración curricular, de manera que podamos ir no haciendo de la educación emocional solamente un espacio separado, sino al revés, irla integrando cada vez más en el trabajo de aula. Y por supuesto, darle un espacio individual en el currículo para trabajar cuestiones, por ejemplo, de autorregulación. Vamos a aprender a entender qué podemos hacer, por ejemplo, con el enojo extremo o con el miedo, cómo lo podemos trabajar. Y entonces, sí, ahí sí, hacer una intervención específica en el que podamos recuperar, por ejemplo, momentos metacognitivos para entender cómo podríamos haber resuelto la situación de una mejor manera. Estos son solo ejemplos rápidos, pero literatura hay mucha. Justamente la maestra Micaela Carmona nos pregunta si la editorial tiene materiales para educación socioemocional. Maestra, esta serie que está mencionando la doctora Pienso Contigo, la pueden consultar en nuestro portal. Es para trabajar ese espacio del currículo para preescolar, primaria y secundaria. Sí. Nos pregunta Silvia Chino, doctora, nosotros no somos especialistas para atender situaciones emocionales. ¿Cómo apoyamos a nuestros estudiantes? Muchas gracias, maestra, por hacer esta puntualización, porque es cierto, nosotros somos docentes y los docentes no necesariamente somos psicólogos. Y entonces cuando detectamos, y por eso la invitación es estar atentos a saber si alguno de nuestros estudiantes requiere apoyo psicológico. Y si así fuera, entonces necesitamos canalizarlo ahora a las instancias correspondientes, si hay psicólogo escolar, al psicólogo escolar o al orientador, porque nosotros no tenemos, y sería muy deshonesto de nuestra parte pretender que podemos resolver estas situaciones más puntuales o más agudas. Lo que sí podemos hacer es trabajar para la prevención. El enfoque de la educación emocional es justamente un enfoque pedagógico, porque lo que busca son acciones formativas, no clínicas, no de intervención clínica. La maestra María Alicia García nos podría compartir una estrategia para recibir a los alumnos en donde se puedan mitigar sus miedos. Sí, yo creo que la primera y más útil estrategia es pues justamente abrir al diálogo esta situación. ¿Cómo los ha hecho sentir la pandemia? Y a lo mejor empezar a compartir desde uno mismo, ¿verdad? Para que los chicos sepan que uno también ha sentido miedo, ¿verdad? Que uno también ha sentido la angustia al contagio de los seres queridos, y lo más difícil será cuando tengamos que enfrentar un estudiante que haya perdido a un ser querido cercano. Y entonces creo que en ese sentido, si entre todos compartimos, vamos generando esta empatía. Podemos hacerlo también a través de una historia, podemos contar una narrativa en tercera persona en donde alguien más ha vivido esta situación. En el sitio de UNICEF México hay un cuentito muy lindo que se llama Nuestros Héroes, que habla justamente del personal de salud en el mundo,
y retoma estas cuestiones de miedo, de angustia, que podemos llevar a los estudiantes, decía yo, en narrativas indirectas, como para ir reflexionando acerca de cómo se sintió el personaje y si ustedes se sintieron igual y cómo lo han resuelto y qué han hecho, porque escuchándonos es la manera en la que aprendemos mejor y dándonos la palabra, sabiendo que todos estamos sintiéndonos igual, es que podemos generar esta sensación de contención. Entonces ahora me siento más a salvo, más aceptado, pero también de empatía. Y entonces la comunicación nos ayuda justamente a poder ir desahogando estas emociones aflictivas. Otra manera de trabajar los miedos sería distinguir los miedos racionales de los miedos irracionales, los que nacen a partir de estas distorsiones cognitivas, ¿no? Tratar de ir ayudando a los estudiantes a objetivizar sus miedos. Por supuesto que hay una amenaza, la amenaza es real, hay un virus, hay una pandemia, pero ¿cómo podemos mirarlo de manera más objetiva? Establezcamos, démosles estrategias, información que nosotros tenemos acerca de ello para poder de alguna manera balancear. La maestra Gabriela Tinoco nos comparte, en un contexto de desigualdad, jóvenes con serios problemas de adicciones, abandono y seguramente muchas pérdidas, ¿cómo recomienda un acercamiento? Estos contextos de alta vulnerabilidad, pues sin duda son los más preocupantes en este momento, porque traen consigo, van cargando ya situaciones que no se derivan de la pandemia, hay una historia detrás, hay un antecedente histórico que le antecede y la pandemia viene a sumar. En el caso de los jóvenes, particularmente de los adolescentes, necesitamos estar muy atentos a que no le pierdan el sentido y el propósito a su educación en este momento. Porque si lo hacen, entonces vamos a terminar con un gran número de desertores que no van a haber completado su educación y eso lo único que va a hacer es que va a ensanchar las brechas de desigualdad. Y en ese sentido yo invitaría a los docentes a que con estos grupos de jóvenes de secundaria, de bachillerato, incluso estudiantes en la universidad, trabajemos actividades que le den propósito a su educación, actividades que puedan estar en un contexto incluso real, a través de casos, a través de análisis de problemas reales, a través de proyectos que les permitan poner su creatividad y su capacidad de agencia a trabajar, de manera que ellos mismos le encuentren el sentido a lo que están haciendo. Y necesitamos, por supuesto, en los casos que así lo requieran, tratar de buscar o de canalizar a estos estudiantes al apoyo psicológico que fuera necesario para no seguir aumentando de alguna manera los factores de riesgo en esta población. También algunas preguntas de varios maestros, maestras sobre todo, sobre cómo trabajar las emociones en el nivel preescolar. El nivel preescolar es el más suave y el más lindo para trabajar. Porque además los niños del preescolar están abiertos a las propuestas que nosotros les hagamos, ¿verdad? No es el mismo caso en la secundaria y en el bachillerato. De manera que podemos aprovecharlo muchísimo. Y podemos empezar trabajando las emociones desde el reconocimiento de las emociones. Desde el reconocimiento gestual, ¿verdad? Cómo una cara sonriente tiene características distintas que una cara triste. Y podemos empezar también a generar inferencias alrededor de por qué nos ponemos tristes, qué te hace sentir feliz, de manera que ellos mismos vayan encontrando los elementos que eventualmente van a contribuir a su propia autorregulación emocional, si saben identificar qué los hace enojar, qué los hace ponerse tristes, pero también qué los hace sentirse felices, etcétera. Creo que empezamos a trabajar esa parte de autorregulación. También podemos trabajar a través de historias, ¿verdad? De narrativas. Yo quiero insistir, esta posibilidad de contar cuentos en donde después platicamos acerca de las emociones de los personajes
le permite a los muy pequeñitos también empezar a ejercitar la empatía. ¿Cómo se sintió tal personaje? ¿Por qué crees que se sintió así? ¿Tú qué hubieras hecho? Y entonces ahí ya estamos no solamente conectando la empatía, sino otra vez la autorregulación o la gestión de las emociones. Estos son como algunos ejemplos. Y por supuesto trabajar a través del arte, ¿verdad? Cómo pintamos el enojo, de qué color es la felicidad, cuál es la textura que tienen estas emociones, generar collages que les hagan a los pequeños hacer una introspección acerca de sus vivencias, en dónde en el cuerpo sientes tal o cual emoción y cómo se siente. También importantísimo el reconocimiento de las emociones en el cuerpo. Nos preguntan también en este regreso a clases a distancia, cómo generar comunidad y sobre todo con alumnos de nuevo ingreso que pues probablemente vienen de otras escuelas y no se conocen. Me parece que mientras nos mantengamos en el distanciamiento remoto, esto va a ser un desafío importante, porque vamos a necesitar generar e instrumentar estrategias que nos permitan reconocernos y reconocer individualmente a cada uno de los integrantes de la comunidad. Si se tiene tecnología como esta para mediar las interacciones, pues me parece que esa tarea se facilita, porque entonces dando la palabra, permitiendo que cada uno se presente y diga algo o haga algo, por ejemplo, un pequeño video, por ejemplo, una pequeña infografía o collage de imágenes que represente quién soy, qué me gusta y que se pueda exponer, nos da la pauta para conocernos a nosotros a través de este medio. Más difícil cuando no tenemos la mediación de las tecnologías, ¿verdad? Todas estas comunidades un poco más vulneradas en términos socioeconómicos que no tienen o no cuentan con la infraestructura. Ahí tenemos que ser más creativos y no quiere decir que no se pueda, porque podríamos escribirnos cartas y asignar algún tipo de mensajería. Lo han hecho en las comunidades rurales. Un profesor se montó en su bicicleta y iba a repartir las tareas de casa en casa para que los niños no se quedaran sin aprender, incluso en comunidades donde no había ni televisión. Entonces yo creo que la cuestión aquí es generar desde nuestras posibilidades de cada uno de los contextos estrategias que nos permitan reconocernos y comunicarnos. Porque cuando regresemos a la presencialidad, muy probablemente vamos a regresar enmascarados y encapuchados para prevenir contagios y guardando esta sana distancia. De tal suerte que allí también debiéramos de desarrollar mecanismos de comunicación efectiva. No sé si lo han notado, pero cuando yo me pongo el cubrebocas para salir a la calle y me pongo una careta, es más difícil comunicarte, no te escuchas. Entonces vamos a necesitar incluso establecer estrategias de comunicación, a lo mejor gráfica. Ya se trabajan algunas estrategias de comunicación a través de señales manuales o gestuales. Por ejemplo, para trabajar en los ambientes virtuales, se han establecido algunos códigos. Por ejemplo, si yo quiero participar y hacer una pregunta, levanto el dedo meñique. Si quiero abonar a lo que ya dijo mi compañero, pongo una mano arriba de la otra. Si quiero felicitar a un compañero por lo que dijo, pues entonces puedo hacer así este movimiento y entonces yo estaría de acuerdo con lo que dijo mi compañero. Y por supuesto, pues siempre está el dedo para arriba y el dedo para abajo. Hay que utilizar el dedo para abajo de manera estratégica, no para opinar, sino a lo mejor para reconocer la validez o no de un enunciado. Si lo usamos para calificar o descalificar lo que dice un compañero, eso puede generar controversia. De manera que podamos enriquecer nuestros lenguajes. Estamos acostumbrados a la viva voz de frente a frente. Creo que este es momento de aprender de otras formas de comunicación. Nos preguntan
Cómo trabajar con los papás esta parte de educación socioemocional, ya que también ellos pues van a estar mucho en casa con los chicos y también para apoyarles a que sus hijos tengan mayor interés por estar estudiando en esta modalidad. La mejor manera de trabajar la educación emocional es precisamente hacerla un proyecto conjunto que involucre a todas y a todos quienes estamos dentro y fuera, digamos, de la escuela propiamente. Y como la escuela ahora ya no tiene esos límites espaciales y la escuela está adentro y afuera y en todas partes, es de suma importancia involucrar a los padres. En tanto a, primero, comunicar de manera efectiva y oportuna cuál es la planeación, qué vamos a trabajar y por qué vamos a trabajar lo que vamos a hacer en términos de educación emocional y después invitarlos a ellos mismos a que hagan estas actividades con sus hijos. Por ejemplo, si vamos a trabajar en cuestiones de relajación, de mindfulness o ejercicios de yoga posturales para el equilibrio, para la relajación, invitar a los padres de familia que los hagan con sus hijos. A ellos también les va a beneficiar el mindfulness y el yoga y todos estos ejercicios que se conocen desde tiempos ancestrales para la relajación de la mente y del cuerpo, bueno, pues son buenos para todos. Entonces, explicar el por qué y el para qué e invitar a la participación. Lo mismo está en las, por ejemplo, actividades que tengan que ver con relatos o con descripciones de situaciones que quisiéramos evocar o traer al espacio de aprendizaje relacionados con vivencias emocionales. Seamos cuidadosos al hacerlo para que no se sienta nadie, por un lado, intimidado o que no quisieran participar. Tenemos que ser también prudentes en ese sentido, mesurados, de saber que habrá padres de familia que quizá no quieran que sus hijos hablen acerca de las vivencias que tienen en casa, y entonces tendríamos que ser estratégicos en tanto a hacer preguntas que pudieran ser recibidas, afables, de manera general, ¿no? Y entonces invitar a los padres de familia, otra vez, informando de manera oportuna el qué y el para qué, si estamos trabajando los miedos o estamos trabajando las frustraciones que nos ha traído el distanciamiento social, pues entonces informar a los papás que es desde ahí que vamos a trabajar con los niños. Si vamos a trabajar las emociones que me genera el usar un cubrebocas, informar igualmente para que ellos puedan mantener en la medida de lo posible el mismo diálogo con los estudiantes, ¿sí? Con sus hijos, de manera que los estudiantes encuentren correspondencia entre lo que sucede en la escuela y lo que sucede en casa. Nos pregunta una maestra, ¿qué estrategias pueden apoyar a fomentar en los alumnos de preescolar una sana, bueno, pone proximidad, pero se refiere a esta sana distancia que hay que guardar si regresamos presencialmente? No, yo creo que se refería a la sana proximidad, muy bien, porque la sana distancia ya sabemos cómo va a ser, ¿verdad? Vamos a sentar a los niños en sus lugares asignados, a 2 metros de distancia, dentro de un marco de movimiento determinado, etcétera, utilizando los dispositivos de protección facial correspondientes en algunos casos. Pero la sana distancia, esa todavía no sabemos cómo se cultiva, y me parece que es una pregunta muy atinada, porque estamos en el proceso justamente de buscar alternativas para acercarnos de manera que no tengamos que acercarnos físicamente ante el peligro de contagios. Y entonces, ¿cómo podemos cultivar la sana proximidad en los pequeñitos de preescolar? Bueno, me parece que pudiéramos, por ejemplo, hacerlo a través de lo que ya sabemos hacer con los pequeños de preescolar. Podemos hacer un baile coordinado en donde un estudiante inicia un paso y el que sigue el otro, y entonces vamos creando una coreografía conjunta. O a uno le toca hacer un movimiento y al otro el otro, y así nos vamos generando sentido de pertenencia porque entre todos generamos esta coreografía. O podemos contar una historia común,
La historia la empieza un chico, la sigue el otro, luego el otro, luego el otro, de tal suerte que es la historia que todos nos contamos, que todos contamos y construimos en esta posibilidad de acercamiento, de construcción conjunta. Este sería como el concepto detrás de la sana proximidad. Podríamos también mandarnos mensajes, literalmente, hacer unas postales, dibujar y mandarnos mensajes, de manera que pudiéramos tener ahí los mensajes que nos mandó mi compañero, tener un tablero probablemente y tener ahí los dibujos o las anotaciones, por supuesto siempre, por favor, en positivo, nada de descalificativos, que nos mandan nuestros compañeros a nuestro buzón, si quieren para no agarrarlo, incluso tenerlo ahí simplemente, y el niño sabrá que le han mandado algo a alguien, y eso va generando esta proximidad con el otro, saber que aunque estamos distanciados, nos estamos pensando, estamos distanciados, pero estamos juntos, porque nos estamos acompañando en el pensamiento, en el sentimiento sobre todo. Te tengo en mi mente, pero no en mi mente solamente cognitiva, te tengo en mi mente emocional. Lo mismo, doctora, nos preguntan cómo fomentar esta sana proximidad en el nivel secundario, que también, bueno, pues ahí empiezan con la adolescencia los chicos. Claro. Ahí es un poco más complejo, porque lo que más quiere el adolescente es la cercanía física. Y lo sabemos todos los que fuimos adolescentes. Y entonces necesitamos ser estrategas justamente para poder acercar a los estudiantes de manera proactiva y positiva. ¿Por qué? Porque también por ahí está la información falsa que dice que los jóvenes son inmunes al coronavirus y entonces no vaya a ser que nuestros jóvenes lo hayan escuchado y se sientan muy envalentonados. Entonces ahí habrá que cultivar ambas, tanto la sana distancia como la sana proximidad. Y la sana proximidad entre los jóvenes, me parece que la vamos construyendo y la van construyendo ellos en la medida en la que aprenden a comunicarse primero que nada con respeto. Y entonces cultivar esa parte del respeto en la comunicación es importante en tanto a la posibilidad de reconocer, por ejemplo, las fortalezas, las cualidades de los demás compañeros. Igualmente, podría un compañero a otro hacerle un video en donde hable de él, de sus atributos positivos, de manera que se compartan esos videos y se vean en clase y así yo pienso en ti, tú piensas en mí. Podríamos también trabajar el juego de roles en donde los jóvenes pudieran asumir dentro de una situación, por ejemplo, incluso relacionada al contenido curricular, por ejemplo, hablemos acerca de la reforma petrolera y entonces pónganse cada uno de ustedes en el papel de cada uno de los actores involucrados. El hacer este tipo de juego de acercamiento, de montar en escena, inmediatamente nos acerca. Y estos montajes en escena pueden hacerse en Zoom, así en plataformas a distancia, y pueden hacerse desde el lugar en donde esté cada uno de los estudiantes si estamos en la presencialidad, guardando esta sana distancia. Podemos hacer juegos también a través de mímica, ¿no? Adivinar el concepto, adivinar la fecha histórica, y cada uno de nuestros estudiantes o grupos de estudiantes desde su lugar hacer esta interpretación. Y bueno, por supuesto, siempre están las narrativas, podemos escribirnos cartas, ¿verdad? Podemos generar diarios, bitácoras, en donde enfaticemos el que los estudiantes estén atentos a los intercambios y a las interacciones que hay entre ellos. Pues doctora, si estás de acuerdo, concluiríamos la sesión. Tienes muchas felicitaciones y agradecimientos por parte de los maestros. Realmente mencionan que son muchas las sugerencias y la reflexión que hicieron respecto de este tema para implementar en este regreso a clases. Te agradecemos muchísimo tu participación de esta tarde.
Pues yo muy contenta también de haber podido compartir este espacio, aunque no nos vemos directamente, nos sentimos, sabemos que estamos ahí porque hubo una interacción a través del chat y yo se los agradezco muchísimo que hayan compartido todas sus reflexiones y sus comentarios. Y ya tienen mis datos, yo estoy a la orden y muy feliz de poder continuar con este diálogo siempre. Todos somos profesores de una manera u otra, vamos educando a nuestros estudiantes. No se olviden, para la vida, de manera que estamos juntos en este camino. Muchas gracias también a Castillo por la invitación y estoy a la orden igualmente. Gracias, doctora. Pues nada más me voy a quedar a darles unos anuncios sobre esta sesión y bueno, pues también sobre esta serie que se mencionó el día de hoy de Pienso Contigo. Les puse en el chat nuestros enlaces para consultar nuestra serie Pienso Contigo. Si lo desean consultar ahí en el chat, les puse las ligas para preescolar, para primaria, para secundaria. Para los 3 niveles es esta serie de Pienso Contigo. Agradecemos mucho. Aquí están nuestras redes sociales, nuestro portal de Ediciones Castillo, correo electrónico en el cual nos pueden contactar. Recuerden que estamos haciendo constantemente sesiones en línea para ustedes, para la actualización de ustedes en este enorme reto de seguir trabajando a distancia. Muchas gracias por esta sesión. Buena tarde a todos.